Continuación vamos a ver el caso 2 de el cálculo de vector resultante o fuerza resultante. Como les mencionaba, el vector resultante se puede considerar también como una fuerza. Al final de cuentas, la fuerza también representa un vector, por eso lo estoy utilizando de manera indistinta. En el caso 1 se nos daban los puntos. En el caso número 2 que veremos a continuación, tenemos una serie de vectores, como podemos observar en la imagen, que están colocados de manera ordenada y en el cual se nos están dando el valor de la magnitud del vector y nos están dando el valor de un ángulo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver este tipo de sistema? Los pasos van a ser exactamente los mismos. En el paso 1 vamos a calcular las componentes de cada uno de los vectores. Como paso número 2 vamos a sumar las componentes, es decir, vamos a realizar la sumatoria de componentes en X y de las componentes en Y. Observemos nuevamente la imagen o la gráfica que se nos están dando, vuelvo a repetir, el valor de la magnitud y el valor de un ángulo. En el paso número 3 vamos a graficar el vector resultante o la fuerza resultante. Y en el paso número 4 vamos a obtener la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces vamos a iniciar con el procedimiento de resolución. Como paso 1 vamos a calcular las componentes de cada uno de los vectores. Entonces tenemos nuevamente el dibujo de los vectores y para realizar ahora el cálculo de los componentes vamos a utilizar estas fórmulas generales que habíamos visto en un video anterior. Por ahí les voy a dejar la descripción para que ustedes vean la explicación. Para todas las componentes en X vamos a utilizar esta fórmula general que sería Bx igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo positivo. Para las componentes en Y vamos a utilizar By, pero vamos a utilizar la función seno ahora del ángulo positivo, entonces sería componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector multiplicado por seno del ángulo positivo. Entonces vamos a ir calculando una por uno. Vamos a empezar con el vector número 1. Observemos que en el caso del vector número 1 lo tenemos situado sobre el eje X, ¿sí? Entonces nosotros solamente de manera directa, por simple inspección, podemos determinar que solamente vamos a tener la componente en X cuyo resultado va a ser igual a 8. Pero si nosotros utilizamos la ecuación general para el cálculo de la componente en X, vamos a encontrar primeramente que sería la magnitud 8 multiplicado por coseno de 0 grados. Sabemos que el coseno de 0 grados va a ser igual a 1, por lo tanto sería 8 por 1, sería igual a 8. Para el cálculo de la componente en Y sería 8 seno de 0 grados va a ser igual a 0, porque el seno de 0 grados es 0, por lo tanto 8 por 0 va a ser igual a 0. Un detalle importante también respecto a las ecuaciones generales para encontrar los vectores. Yo les recomiendo que utilicen esta porque si ustedes no tienen un manejo amplio de las funciones trigonométricas,
Estas dos ecuaciones nos van a dar el valor de los signos directamente en el cálculo de cada vector que vamos a llevar a cabo. Si nosotros lo calculamos de manera directa como está aquí, el procedimiento es válido, solamente que debemos de tener cuidado en colocar nosotros de manera manual cada uno de los signos. Entonces, por eso estamos viendo este procedimiento con las ecuaciones generales. Bien, vamos a pasar ahora con el cálculo del vector número 2. En el vector número 2, observen ustedes que nos están dando un ángulo de 45 grados. Pero, como en la fórmula general vamos a utilizar el ángulo positivo, por eso nosotros aquí, en este ángulo que se muestra, que está aquí en verde, podemos observar que el ángulo positivo equivale a 135 grados, ¿sí? Por lo tanto, para el cálculo no vamos a utilizar los 45 grados. Vamos a utilizar estos 135 grados que corresponden al ángulo positivo. Entonces aplicamos la misma ecuación. Observen ustedes, para el valor de x va a ser 7.071 coseno de 135 grados, que sería el ángulo positivo. Eso nos va a dar aproximadamente 5, ¿sí? Aquí lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque en el resultado que ustedes realicen en su calculadora pueden comprobar que les va a dar menos 4.9999. Por eso yo lo estoy redondeando a 5, ¿sí? Ok, el cálculo de la componente en y, observen que va a ser exactamente el valor de la magnitud multiplicado por seno de 135 grados. Vuelvo a repetir. ¿Por qué 135 grados? Porque corresponde al ángulo positivo. Entonces observen que independientemente del cuadrante donde se encuentra el vector, yo puedo utilizar la misma ecuación. Pero vuelvo a repetir, por eso soy muy reiterativo en el ángulo positivo. Serían 135 grados para este caso. Ok, pasamos entonces al cálculo del vector número 3. Observen que el vector número 3 está situado en el tercer cuadrante. Nos están señalando un ángulo de 66 grados. Por lo tanto, el ángulo positivo para este vector equivale a 204 grados, como podemos observar aquí en la imagen. ¿Sí? Aquí en la gráfica tenemos 204 grados. Entonces, estos 66 solamente los utilizamos para encontrar el ángulo positivo. Entonces, aplicamos nuevamente las ecuaciones. Para el vector 3, de la componente x del vector número 3, por lo tanto, sería 9.85, que es el valor de la magnitud, multiplicado, ojo, otra vez, coseno de 204 grados. ¿Por qué? Porque esos 204 grados son el ángulo positivo. Entonces, redondeado también me da menos 9, ¿sí? En la calculadora por ahí les va a dar 8.9 aproximadamente, menos 8.9, por eso yo estoy redondeando a 9. En el vector número 3, en la componente y, aplicamos la ecuación 9.85 seno de 204 grados. Esto va a ser igual a menos 4j. Haciendo un pequeño repaso de los vectores, observen ustedes que aquí en el vector número 3 lo tenemos situado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, las dos componentes que nosotros esperamos deben de ser negativas. ¿Por qué? Porque está hacia negativo en x y hacia negativo en y. En el primer vector, ¿por qué obtenemos positivo? Porque está situado hacia el eje positivo de las x. Y en el segundo vector, vamos a regresar tantito, debemos esperar negativo hacia x y positivo hacia y.
Y aquí lo tenemos. Observen que es negativo hacia X, positivo hacia Y. Ok, entonces, de esta manera entonces ya obtuvimos las componentes de cada uno de los vectores. Ahora en el paso número 2 es un paso muy simple, muy sencillo, el que vamos a realizar. Observen que estoy utilizando esta tabla para ordenar a cada uno de los vectores con sus respectivas componentes. Entonces, haciendo un pequeño resumen, en el vector 1, observen que tengo 8 de componente en X y 0 en componente Y. En el vector número 2, observen que tengo menos 5 para la componente X y 5 positivo para la componente en Y. Recuerden que Y representa que pertenece a X y J a Y. Por eso les coloqué estos valores de Y y J. Para el vector número 3, observen ustedes que tenemos menos 9 para la componente en X y menos 4 para la componente en Y. Entonces realizamos la sumatoria de las componentes, es decir, sumamos esta columna. Entonces tendríamos 8 menos 5 es igual a 3 positivo, menos 9 nos da como resultado menos 6. 0 más 5 nos da 5 y 5 menos 4 nos va a dar 1. Por lo tanto, el vector resultante en combinación lineal lo tenemos a continuación. Nos da menos 6i más 1j. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, sería vector resultante va a ser igual a menos 6i más j. ¿Sí? Entonces pasamos al paso número 3 y en el paso número 3 vamos a graficar el vector resultante. Observen ustedes que teníamos esos tres vectores con esos valores y ahora el vector resultante quedó colocado de esa manera. ¿Sí? Observen ustedes que va a ser menos 6i, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en X negativo más J, significa que va a tener una posición positiva sobre Y. Entonces prolongamos las líneas para poder graficarlo y hacemos entonces la gráfica, donde el inicio queda en 0 y va a ir hasta el cruce de esas dos coordenadas, por eso la flecha está representada de esa manera. Entonces de esta manera se grafica el vector resultante. Vuelvo a repetir, sería menos 6 en X y sería 1 sobre Y, que está representado por J positivo. Bien, esa sería para hacer la gráfica del vector resultante o de la fuerza resultante. Y como último paso, que sería el cuarto paso, hacemos el cálculo de la magnitud de la dirección, utilizando las ecuaciones del teorema de Pitágoras. Entonces, primeramente, el valor de las componentes ya las conocemos. La componente del vector resultante va a ser menos 6i y de BY va a ser igual a J. El cálculo de la magnitud sabemos que la obtenemos al sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada de las componentes. Por lo tanto sería bx al cuadrado más by al cuadrado y a la suma de eso le extraemos la raíz. Entonces sería menos 6 al cuadrado sería 36 más 1 al cuadrado, que es 1, entonces sería 37. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 37 va a ser igual a 6.083. Para el cálculo de la dirección o el ángulo, tenemos un valor de menos 9.4623 grados. Recuerden ustedes que va a ser BY, perdón, tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de BY sobre
Bx. Y observen ustedes que nos está dando un valor de menos 9.4623. Ojo, este ángulo no representa el ángulo positivo del vector que nosotros estamos calculando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observen ustedes que ya estamos restando a 180, le estamos restando menos 9.4623 y nos está dando un valor de 170.54. Entonces, el resultado sería este. Quizás ustedes digan, bueno, ¿por qué 170? ¿Por qué hay que restarle? Bueno, eso es fácilmente observable directamente en la gráfica. Observen ustedes que el vector resultante entonces nos quedó menos 6i más j. Entonces, esta fue la gráfica que obtuvimos anteriormente. Y observen ustedes que el valor de los 9.34, que ahí lo tenemos, corresponde a este ángulo, ¿sí? Acuérdense ustedes que como estamos usando tangente, sería el opuesto. ¿Cuánto vale la parte opuesta? Vale 1. Ahora, ¿cuánto vale esta parte del adyacente? Vale menos 6. Entonces, el ángulo que nosotros encontramos es menos 9.4623, que es esta parte de aquí. Pero, como nosotros queremos saber la parte positiva, entonces la parte positiva está representada por este semicírculo, o esta parte de circunferencia nos está representando entonces el ángulo positivo. Entonces es fácil, aquí con la gráfica, es fácilmente observable por qué razón nosotros restamos 180. Perdón, ¿por qué le quitamos los 9.4623 grados a 180? ¿Sí? Porque corresponde a este valor que nosotros tenemos acá. Entonces el ángulo positivo equivale a 170.54. ¿Sí? Entonces el resultado final de este sistema sería, el vector resultante va a ser igual a menos 6i más j, con una magnitud de 6.083, con una dirección de 170.54. Entonces, ya tenemos el resultado completo. Entonces, la magnitud de este vector resultante equivale a 6.083. Espero que vean este video las veces que sea necesaria para que ustedes lo puedan comprender. Preguntas que ustedes tengan serán contestadas por los medios que tenemos a nuestro alcance. Que tengan un excelente día, una excelente noche o a la hora que lo estén observando. Muchas gracias.